Muy bien, estamos en contacto con la diputada provincial Fabiana Zárate desde el Chorrillero de Radio Dimensión. La saludamos. Muy buenos días. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Nino? Buenos días. Bien, muy Buenos días a bien. todos y todas. Bueno, finalmente ayer se aprueba la ley de paridad de género. ¿Cuál fue el resultado final de la votación? Hubo un voto que fue negativo, que se abstuvo, que no alcancé a leer bien. Sí, en realidad no estaba eso consensuado en las parlamentarias. Aclarar primero que hablamos de la votación de la ley de paridad de géneros Sí, en sí, ámbito ley de de paridad de representación género, sí, política. sí. Sí, no estaba consensuado en las parlamentarias. La diputada lo planteó a último momento. Pidió votar por separado el artículo 2 y el artículo 11. Ujú. Y bueno, la votación en realidad fue la única que votó estos artículos en negativo. En realidad todos los acompañamos, el artículo 2 y el artículo 11, que seguramente tienen la particularidad de establecer una prelación en las listas respecto exclusivamente de la Cámara de Diputados. Nosotros desde nuestro espacio desde nuestro bloque habíamos pedido justamente que se ampliara a senadores, pero bueno, en eso no se logró el consenso, así No que se la logró. norma salió como está, que en realidad lo que establece esta norma de paridad de género en los ámbitos de representación política es que en las listas de candidatos que se presenten a partir del año 2021, sean primarias o sean generales, se va intercalando una persona Claro. de género femenino con una persona de género masculino. Y la Así, particularidad que para el 21 y el 23 el orden es primero una mujer, segundo lugar para un hombre. exacto. Por eso esos dos artículos, entiendo que esa fue la razón porque pidió votarlos por separado. Ujú, Claro, el artículo 2 dice que va un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre. Y el ujú. artículo 11 establece que la prelación para las elecciones 2021 y 2023, exclusivamente en diputados, eh, va a tener que cumplirse con la prelación de una mujer. ¿Por qué piensa usted que el proyecto llevó esta prelación para las elecciones del 21 y el 23? Bueno, en realidad son medidas de positivas del Estado que tienen que ver con tratar de mejorar una situación de disminución de un colectivo que desde Ujú, hace años viene peleando por la reivindicación de sus derechos. Convengamos que los varones han tenido históricamente una situación de privilegio y ujú. bueno, y pensando que desde el año 1947 las mujeres recién votamos este derecho tan elemental de poder elegir. Así que bueno, en ese año se sanciona, claro, la ley de derechos políticos de las mujeres. Y bueno, por supuesto que la lucha es anterior, pero de muchos años, especialmente del siglo pasado, ¿no? Todo el siglo pasado, fines del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va a decir. Diputada, Diego Masi dialoga Me- contigo. sí, ¿Cómo está, gracias, Nino. cómo está, diputada? Buen día. Hola, Diego, buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué se tardó tanto en San Luis en adherir a la ley nacional que desde el año 2017 incluso había un proyecto que tenía media sanción en diputados del año 2018 que tampoco logró avanzar en el Senado? Lo planteamos ayer en el debate ante una casi actitud medio reflexiva de pedir la ley sobre tablas. Esta ley no había ido a comisión, cuando Ujú, desde el 2018 estábamos esperando. Yo no integraba la Cámara, pero quienes integraban nuestro interbloque en aquel momento ujú. habían presentado un proyecto de paridad que en lo esencial coincide, en lo medular coincide con el proyecto que ayer aprobamos. Ujú. Aprobamos, digo, porque venía con media sanción de senadores, Claro, no claro. alcanzó a pasar a la comisión y fue pedido ayer su tratamiento sobre tablas, Ujú. algo que en principio hay un acuerdo de no hacerlo, digo, de permitir que los diputados puedan estudiar los proyectos que ingresan y tratarlos luego de que son debatidos en la comisión. Entiendo claramente que fue voluntad del oficialismo eh, dormir esa ley, la del 2018, dejarla sin tratamiento durante 2 hasta que perdió estado legislativo, porque las leyes pierden estado Claro. legislativo a los 2 años,
perdió el Estado legislativo, hubo necesidad de representarla, y recién ante la representación, y no hace más de 15 días como mucho, ingresa recién al Senado, no a la Cámara de Diputados, este proyecto del oficialismo que, bueno, quiere de golpe, lo celebramos, Claro. de golpe ha decidido acompañar la paridad, que es una lucha perseguida de hace años, ¿no? ¿En cuánto incidió la conformación de la multisectorial con mujeres de todos los espacios políticos, menos el justicialismo, pidiendo lo que tiene que ver con en esta ley, un espacio que nació hace aproximadamente 2 meses y que venía trabajando muy fuerte, me parece por lo menos que fue visible hace 2 meses, y que venía trabajando muy fuerte en visibilizar esto que el oficialismo estaba negando? Tal cual como decís, entiendo que la presión fue una de los, porque permanentemente estábamos esperando, sabíamos que necesitábamos más votos para poder sancionar la paridad. La mesa multisectorial se reúne con el objetivo principal de visibilizar e insistir con el tratamiento, porque se iba el año legislativo sin que la ley de paridad fuera tratada. Así que evidentemente esta es una lucha de las mujeres no solamente de los partidos políticos, de organizaciones sociales, de organizaciones culturales, de distintos sectores que se juntaron para pedir por esta ley. Sí, tal cual como vos decís, una mesa que no obstante haber estado invitadas, una mesa de la que no participaron las mujeres del oficialismo. ¿Qué perspectiva ves de futuro ahora con esta nueva ley? ¿Cómo visorás que va a ser la próxima conformación de la Cámara? Ni hablar de lo que va a ser, digamos, la conformación de las listas, que va a ser, bueno, obviamente para alquilar balcones, pero como lo es cada vez que hay una elección. Pero ¿cómo visorás el futuro de la Cámara en estas nuevas composiciones que va a haber? Ayer, por ahí está bueno técnicamente repasar que esto va a ser más o menos así. Digamos, las listas se van a integrar intercalando una mujer, un hombre, una mujer, y especialmente en diputados para el 2021 y 2023 va a encabezar en todos los departamentos una mujer. Eso así hasta culminar con todos los cargos suplentes y todos los cargos titulares y todos los cargos suplentes. Esto es así. Y por ahí perdemos de vista también, y hay otra conquista que por la que también se venía luchando, que es que así va a ser también en todos los órganos colegiados partidarios. Por lo tanto, bueno, quienes no lo tengan tendrán que adaptar sus instrumentos para que se cumpla esta ley de paridad. En lo personal, en una provincia en la que se ha triplicado la pobreza, en una provincia en la que además de la condición de vulnerabilidad de ser mujer, a veces también se es pobre, o también se sufre una discapacidad, o también se tiene cualquier otra situación de desventaja socioeconómica y cultural, creo que es necesario ya no medidas legislativas, una gestión que implique políticas públicas que ayuden a esa promoción plena de la mujer. Porque si no, es complicado y difícil que alguien aproveche, digamos, a veces los derechos están en las normas y no obstante no se pueden ejercer. Y eso tiene que ver con que si estás muy preocupada porque no tenés para llegar a fin de mes, para comer, para estudiar, es como complicado poder ejercer también los derechos en los ámbitos de representación política. Celebramos, estamos muy contentos, contentas. También tenemos que pensar en que el Ejecutivo, que es quien lleva adelante las políticas públicas sociales, económicas y culturales, tenga en cuenta que para poder ejercer realmente los derechos políticos también tiene que haber una base de satisfacción de necesidades básicas, y que bueno, que en nuestra provincia estamos muy complicados en lo económico y en lo social. Bien. Entonces, una última pregunta de mi parte. ¿Qué reflexión te mereció la intervención del diputado Abdala cuando dijo: la mujer, aparte de ama de casa, que su función esencial, ha hecho notorias apariciones en la vida política? Permitime, Diego, no hacer referencia a ningún diputado en particular, pero sí ha habido un discurso que traslucía un patriarcado
en muchos de los varones, un patriarcado que los atraviesa verdaderamente. No podemos fundamentar una ley como esta en que tenemos hijas mujeres o que tenemos una madre mujer. O sea, no en cuestiones tampoco de idoneidad, falta de que diga, la mujer demuestre su está. capacidad, porque en realidad de lo que estamos hablando es de la dignidad del ser humano como tal. Claro. Y entonces, hombre y mujer. Y entonces, y de ahí en más se desprende el derecho a la igualdad y el derecho a la paridad. No tiene nada que ver con cuestiones muy hermosas que pueden ser afectivas o familiares, ni tampoco con las cuestiones domésticas, que desde ya, eso sería otro debate que habrá que dar, que es que la paridad o la igualdad también debe darse en el ámbito privado, porque la única forma de que se dé en el ámbito público es que primero se dé en el ámbito privado. Entonces, la asignación de las tareas del cuidado, lógicamente deben ser compartidas, no hay ya una asignación, no debería haber una asignación exclusiva, porque entonces la mujer que tiene toda una carga mental de toda la organización de la casa, de los hijos o de las hijas y de una serie de actividades que le restan energía para lo que puede ser una actividad social, una actividad cultural, una actividad política. Así que bueno, sí, no comparto esa posición desde ya de que sea, lo podemos mirar históricamente y seguramente ha sido así, pero bueno, justamente estamos hablando de tratar de cambiar paradigmas y de cambiar modelos y de luchar para que la paridad sea real y para que sean los ámbitos políticos. Tiene que ver con lo que, perdón, recién también decía, tiene que ser también en otros ámbitos, ¿no? Y el ámbito doméstico, el ámbito privado, el ámbito del cuidado, también es uno en el que la mujer debe compartir las tareas, las obligaciones. Muy bien. Diputada Fabiana Zárate, muchísimas gracias por atendernos, que tenga usted un muy buen día. Bueno, muchas gracias. Chao, Nina. diputada. Muchas gracias a Diego. Hasta Saludos luego. a todos.